Ya con esos, entonces, comprendiste bien los cálculos. Sí. Ah, bueno, eso me tranquiliza porque necesito que todos vayan entendiendo y veía que ya casi todos estaban comprendiendo bastante. Solo me faltaba un Sí. poquito tú y Katie. Está bien. ¿Tienes alguna duda en esos cálculos? ¿Cuál era? Máster, de respecto a la edad, decían de que en uno del limón persa, digamos, ¿Ah? la edad de tiene un año, ¿verdad? ¿Cómo es que era para saber la profundidad o sea, a la profundidad de sembrar Eso el árbol? también, sí, la profundidad también la tenemos en un video, Jamie, que dimos la clase. La profundidad Sí, radical no es la misma profundidad de fertilización, ¿sí? Ni la misma profundidad a la cual se va a pasar el arado. Ese revisa todos los videos, que ese lo hicimos como con un dibujito. ¿Sí lo viste? sí, sí, pero es que no le entendí muy bien, pero es que Bueno, la idea es que nosotros no profundizamos, no fertilizamos, perdón, a la profundidad efectiva, hasta la profundidad donde alcanzan las raíces el árbol, no. Lo que hacemos es que fertilizamos siempre pensando en las raíces que absorben, las raíces que son alimenticias, los pelos absorbentes. Entonces, por ejemplo, habíamos dicho que casi siempre utilizar de pronto para pastos de corte, de porte bajo, pastos de corte y de porte bajo, entonces utilizar una profundidad de 0.5. Si hablamos de 0.5 metros, estaríamos hablando de 0.05, ¿qué? Centímetros. Ajá, bueno. Entonces, o al contrario, si hablamos de 5 centímetros, estamos hablando de 0.05 metros, ¿sí? Porque todo lo Sí, ponemos en metros, ya que el peso de capa arable es largo por ancho, por profundidad, por densidad aparente, ¿sí? sí, Entonces, no es lo mismo, ¿no? ¿Algo más, Jamie? solamente más. Sí. Entonces, por ejemplo, un frutal, ¿cuánto le pondrías de profundidad? ¿A cuál? A un frutal. Podría ser como 0.20 metros. Ajá, ¿sí? Sí, porque, y eso es lo que hablábamos, que depende de la edad. No es lo mismo tú Sí. fertilizar un frutal de un fertilizador, me lengua la traba, un árbol que esté en, Alice, un árbol que esté en vivero, no es lo mismo que fertilizar un árbol que vaya a entrar a producción o que tenga 2 años, 3 años. Todos son distintos, ¿no? Es como que a un niño le Sí. den la misma cantidad de comida que a un adulto, ¿sí? Sí, Entonces es lo mismo, porque recuerda que nosotros estamos alimentando la planta. Entonces, las profundidades a las cuales vamos a fertilizar nunca son las mismas profundidades efectivas. Y más cuando hablamos, por ejemplo, de raíces pivotantes como los frutales, como los forestales, los maderables. No pensamos en esa raíz hasta donde ella toca, porque esa raíz muchas veces es de sostén. Nosotros pensamos en el sistema radicular, en la rizósfera, que es la que alimenta la planta. ¿Sí, Jamie? sí, sí, más. Bueno, muchachos, estábamos explicándole un poco a Jamie lo de la raíz, porque es importante para definir la profundidad en el cálculo de peso de capa arable, ¿sí? ¿Alguien más tiene alguna pregunta, alguna duda? ¿Jóvenes? Denner, Julio, José. Como dijo Master, andaba buscando un cuaderno. Que le estábamos explicando lo de la raíz a Jamie, por si alguien más tiene una duda. Ella tenía dudas en la profundidad efectiva para fertilización. Que si alguien tiene alguna otra duda. ¿Me escuchan bien? Sí. ¿Sí? ¿No? ¿No hay dudas? No, no. ¿No? Oígame. Ferguson se pudo conectar. Pues no sé, la verdad. Julio, no está. Decía que tú le estabas explicando un poco a él, Julio.
¿Ya entendió todo él? Sí, hoy estuvimos practicando unos ejercicios con Julio, los que ¿Los que les envié? había dejado, Ajá. esos los hicimos. ¿Cómo les fue? Es fácil, ¿no? Sí, eso sí. Bueno. Entonces, continuemos aquí. Hoy les subí, esperen. Les subí la totalidad de las clases que hemos visto, ¿sí? Para que las tengan. Ya les subí la totalidad. Y bueno, me dice Jamie que a través de ellas pudo entender fácilmente todos los cálculos. Entonces espero que todos estén iguales. Bueno, y vamos aquí, ¿no? Recuerden que la plantilla, por ahí andan rodando algunas, o lo ideal sería que la hicieran, pero al menos si la van a utilizar, al menos entiendan de qué trata la plantilla, ¿no? Entonces les decía que lo primero, todo esto del lado de acá, si hay alguien que quiere entrar, me dicen porque aquí no lo veo. Les decía que todo esto de aquí es el análisis de suelo que nos dan, ¿sí? Aquí está el reporte de todos los micros, está el reporte del fósforo, reporte de todas las bases intercambiables, calcio, magnesio, potasio y sodio, el reporte de la materia orgánica, que ya les dije cómo pasarlo a porcentaje. ¿Cómo es, Jamie? Jamie. ¿Cómo dijo más? ¿Cómo es que pasamos la materia orgánica a porcentaje? Alice. Alice. Eso lo explicó hoy en la mañana. ¿Sí? No he terminado de ver los videos yo. Bueno, eso es muy sencillo. Simplemente lo dividen entre 10. Les decía yo que miraran en WhatsApp, que miraran el análisis que les envié y hicimos el ejemplo con ese, que ya lo habían entendido muy bien. A ver, búsquenlo por favor, yo lo busco aquí. El análisis que les envié. Tenemos un reporte, ese se los envié al chat. Tenemos un reporte de 20.80. Siempre la materia orgánica es en gramo por kilogramo, pero siempre hay que pasarla a porcentaje. Para pasarla a porcentaje simplemente la dividimos en 10 y ya la tenemos en porcentaje. ¿Sí? ¿Entendido, Alice? Sí. Jamie. Sí, máster. Ya simplemente la dividimos en 10 y la pasamos a porcentaje. Otra cosa que estábamos explicando es aquí en materia orgánica. Vamos a hacer el ejercicio de cómo sacar el nitrógeno a partir de la materia orgánica. Hagamos el ejercicio con el análisis que les envié. Entonces hagan el ejercicio. Materia orgánica, tenemos 20.80. ¿Qué? Gramo por kilogramo. ¿Sí? De ese 20.80, entonces el 5% en nitrógeno total. A ver, intentemos con la pizarra de aquí. Váyanlo haciendo, por favor, es bien facilito. Váyanlo haciendo, por favor. Voy a intentar hacer algo aquí. Es bien fácil pensar que toda esta es plantilla, ya que... Hola. Le había ido el audio, pues escuchar. Bueno, gracias. Toda esta pensemos que es la materia orgánica, ¿sí? Toda la materia orgánica en nuestra capa arable, ¿no?
Entonces pensemos que toda esa es la materia orgánica en nuestra capa arable. De esa materia orgánica, ¿qué vamos a hacer? De esa materia orgánica simplemente tomamos el 5%. El 5% de esa materia orgánica vamos a pensarla como el nitrógeno total. Cuando hablamos de nitrógeno total, hay nitrógeno mineralizable, hay uno que no se ha convertido, todos los procesos de nitrificación en el ciclo del nitrógeno. Entonces, de ese 5% tenemos del 1.1 a 1.3. Esta es una constante que utilizamos para los procesos de mineralización. A través de investigaciones ya se ha dado. Entonces ahí tienen que definir si utilizan 1.1, 1.2 o 1.3. ¿Y de qué depende de eso que les dije hoy? ¿Quién ayuda? ¿De qué depende eso? ¿Ah? El clima en que se encuentra. Ajá, del clima. Ajá, recuerden que la tasa de mineralización o descomposición de la materia orgánica depende directamente del clima y pues de los trabajadores gratuitos. Entonces ahí ustedes definen con cuál van a trabajar, ¿sí? Eso también le ponen criterio. ¿Criterio qué les llamo yo? ¿Criterio qué? Criterio técnico. Criterio técnico, al igual que le van a poner criterio técnico a la eficiencia, le van a poner criterio técnico a toda la selección de fertilizantes que van a hacer, le van a poner criterio técnico. Cuando encuentren un negativo dentro de todos los cálculos, van a ponerle criterio técnico si modifican o no modifican para que aparezca como positivo, ¿sí? Entonces, bueno, aquí estaríamos hablando, volvamos a repetir aquí. ¿Están entendiendo lo del nitrógeno? De toda la materia orgánica que hay en todo mi peso de capa arable, decimos que todo esto es la materia orgánica en el peso de capa arable. Luego de todo eso, solamente el 5%, un pedacito, hagan de cuenta que estamos hablando de un pastel. Solo el 5% de nitrógeno total. Luego de ese nitrógeno total, ya tenemos el nitrógeno mineralizable o disponible. Entonces, esperen, vamos a ir aquí. Ahora sí lo miramos aquí. Entonces, miren por lo menos este, muchachos. Materia orgánica en peso de capa arable, ¿sí? Para los que no estaban ahora, entonces, ¿de dónde sacamos toda la materia orgánica en el peso de capa arable? ¿De dónde tendría lógica sacarla? Siempre les digo que ¿qué? Que nosotros no tenemos, si la materia orgánica es dada en gramo por kilogramo, nosotros no tenemos un kilogramito de suelo, nosotros tenemos un montón de millones. En el caso que menos se tiene, que es a 20 centímetros, con uno de densidad aparente, 20 centímetros de profundidad, con uno de densidad aparente por la materia, por una hectárea, entonces en ese caso tenemos 2 millones de kilogramos como peso de capa arable. Ahora, en este caso tenemos 11 millones como peso de capa arable. Entonces, esos 11 millones como peso de capa arable es lo que necesitamos para sacar cuánto nitrógeno hay en todo mi peso de capa arable a partir de la materia orgánica, ¿sí? Entonces, tenemos unas unidades, siempre todo es en kilogramos, y todo este valor es para todo mi peso de capa arable, para todo. Luego, el 5% ¿de qué? Pues de esos 3.300, ¿qué? Sería,
335.500 kilogramos, muchachos. Entonces a ese, sáquenle el 5% para este ejercicio, ¿no? ¿Cuánto les da? Y 6.775 lo que tiene ahí. Bueno, entonces, este sería ¿qué? El 5% y ese es solamente nitrógeno total. Cuando ya se mineralice más y haya más disponibilidad de nitrógeno, entonces iría aumentando. Pero sí, dependiendo del aporte de materia orgánica. Luego de ese, entonces solamente el 1.1 ya es nitrógeno disponible. Disponible o mineralizable, lo que quiere decir que ya es nitrógeno que va a tener la planta a su libre albedrío para poderlo absorber de acuerdo a cuando lo vaya necesitando, ¿sí? Y ahora, bueno, aquí se decidió poner el requerimiento de nitrógeno del cultivo y sacarlo. Y pone la eficiencia. Ahora quiero que vayamos otra vez a la RF. ¿A qué les dije que era igual a RF? El requerimiento del cultivo por la... menos. Aporte, menos el aporte del suelo. menos el aporte del suelo entre la eficiencia. Muy bien. Uy, no todo el tiempo. Muy bien. Entonces, ese RF siempre lo vamos a tener. ¿Quién no sabe la lógica del RF? Es importante porque el RF lo utilizamos en todos los calculitos finales. ¿Quién no sabe el Máster, dije Ferguson que lo acepte. Ah, ya voy, gracias. ¿Puede repetir la forma? Ah, la estoy escribiendo. Sí, voy. Kelly, Alejandra, ¿es quién? Ah, Ferguson, ok. Ya, Ferguson, Kelly. ¿Ya, Ferguson y Kelly? Hola. Hola. Ya. ¿Ya? Aquí estoy. Bueno, ¿cómo hacemos? Bueno, vámonos a volver un poquitico aquí para que los dos compañeros no vayan a quedar como en el limbo de... Hay que sacar el nitrógeno que normalmente no nos dan en un análisis de suelo, lo tenemos que sacar a partir de la materia orgánica, ¿sí? ¿Cómo lo sacamos? Y lo calculamos a partir de la materia orgánica, si no, la mayoría no nos lo dan, pero si usted quiere, lo puede pedir. Sin embargo, varía un poco. Entonces, lo que se hace es que se calcula con toda la materia orgánica que tenemos en toda nuestra capa arable, se calcula sacándole el 5% a toda esa materia orgánica que hay en nuestra capa arable, todo nuestro peso de capa arable. Y de... Ajá, sí, dígale que saludos. Y de todo ese 5% de nitrógeno total, luego tenemos de 1.1 a 1.3 como números fijos, le podemos llamar como constantes. Sin embargo, usted tiene que saber qué constante utiliza, si el 1.1, 1.2 o 1.3. Y eso va de acuerdo a la rata de mineralización de los cultivos, ¿sí? Y eso, a su vez, va de acuerdo a el clima, ¿sí? El clima y el trabajo que hacen todos los macro, meso y microorganismos. Entonces, ese 1.1 de nitrógeno disponible sale a partir de ese 5% que es nitrógeno total. Todo el nitrógeno que hay en un sistema edafológico no va a estar disponible para la planta, solo una pequeña parte. Esa pequeña parte la podemos tomar como el 1.1, el 1.3, que a través de muchos estudios ya se ha demostrado que es ese valor. Entonces, de ahí tendríamos nitrógeno disponible, mineralizable, o sea, nitrógeno que va a comer directamente la planta, ¿ok? Ya después de ese, entonces ya sacamos el requerimiento de nitrógeno del cultivo. Y bueno, aquí se puso eficiencia y ahí es que estábamos, ¿sí? ¿Comprendieron los que llegaron de últimos? Va a ser el 5% del nitrógeno de la materia orgánica, dijo. ¿Ah? Del peso de la capa arable.
El peso del acaparable. Sí, de todo en la materia orgánica que hay en todo nuestro peso decaparable. Lo que trata esto siempre es de decir, por ejemplo, fósforo. Ah, no, tengo en uno por ahí que estaba haciendo, tiene 9 miligramos por kilogramo de fósforo. Ah, pero es que yo no tengo un kilogramito de suelo. Siempre hacemos la reglita de 3 sencillita, que es multiplicarlo por los millones de kilogramos de suelos que yo tengo, ¿sí? Lo mismo para todos, para nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio, molibdeno, todo, ¿sí? Todo. O sea, Máster, dime. Esos 11 millones de pesos escaparables solo lo multiplica por 5%. Sí, eso es lo que quiero. Sí, eso es todo. Entonces se puede hacer de un solo. Se puede hacer el área por la densidad aparente, por la profundidad, por los kilogramos de nitrógeno. ¿Ve? Por el porcentaje de nitrógeno. Por el porcentaje. Pero, a ver, que así no lo ven bien. Pero si tú ves siempre, mira aquí, mira acá. Ajá. Siempre requerimos el peso decaparable. ¿Sí? Entonces, como ya tenemos esa casilla, pues ¿para qué volverla a replicar? Simplemente la subrayamos, nos la toma la ecuación, nos la toma la función y ya. ¿Sí? Entonces, vamos agarrando lo que vamos necesitando. Pero antes de proporcionarles esto y de que ustedes lo tengan así fácil, lo que es realmente ideal es que ustedes le entiendan la lógica al por qué. ¿Por qué yo multiplico esto con esto? ¿Yo por qué hago eso? Ah, bueno, pues porque es que en materia orgánica, ¿cómo nos la reporta el laboratorio? ¿Sí? Ah, y ustedes tampoco estuvieron. Bueno, ¿cómo nos reporta la materia orgánica al laboratorio? Nos la reporta en gramo por kilogramo. ¿Sí? Ahí estábamos en un ejemplo que es el análisis que les mandé al chat. Por ejemplo, allí tenemos 20.80 gramos por kilogramo. Pero eso, para poder hacer la apreciación, lo pasamos a porcentaje. El porcentaje, sí. Sí, no es sino dividir entre 10, no es más. No le digo, los cálculos de análisis de suelo son muy básicos, los entienden muy fácil. No es más, simplemente dividimos entre 10 y ya tenemos el porcentaje. Pero sí, necesitamos saber que de toda esa materia orgánica, para yo calcular mi nitrógeno disponible, entonces, como sea en gramo por kilogramo, yo no tengo un kilogramito de suelo, yo tengo un montón de millones. ¿Y cómo calculé ese montón de millones? Con el peso decaparable, que es el cálculo súper sencillo, que necesitamos para saber cuánto hay desde nitrógeno hasta molibdeno en mi suelo, ¿sí? Porque como no tengo un kilogramito y no que tengo un montón de millones de kilogramos, entonces por eso es que lo multiplicamos y por eso es que siempre necesitamos peso decaparable. Pero ustedes lo pueden hacer directo así como proponía Ferguson, ¿sí? Ahora, algo importantísimo que necesito. Ferguson, ¿ya quedamos claros? Sí, máster. ¿Sí? Ahora, Sí. algo muy importante es saber la RF. La RF ya la expliqué en un video, no sé, me acuerdo si el anterior, Julio. Requerimiento de fertilización. Sí, en el anterior fue. Bueno, ya explicamos la RF. La RF... La mañana. Ajá, en la mañana. La RF, no quiero que se aprendan una ecuación. Es que no me gusta que la gente aprenda cosas de memoria. Porque si uno no le ve como la lógica, pues si eso está, o sea, la información está. Pero si usted ya le encuentra la lógica al por qué hacerlo, usted ya después se va a poder volver a encontrar con, pero es que la lógica es que yo necesito fertilizar ¿para quién? ¿Para quién trabajamos nosotros? Para la planta. Para la planta. Entonces, si yo hago un RF, que es un requerimiento de fertilización, entonces, ¿qué hacemos? Simplemente la RF, como es el requerimiento de fertilización en toda mi finca, yo pienso en mi planta, mi cultivo, entonces yo digo que es el aporte ¿de quién? A ver, ¿se acuerdan o no? ¿Cómo? Repita. Aporte del suelo. No, repita. Requerimiento. Muy bien. ¿Quién dijo requerimiento? Requerimiento de las tablas. Yo, Juan Ferguson. Posa. Juan Ferguson Posas. Ok.
Requerimiento de las tablas, no. Requerimiento de las tablas, no. Ningún Requerimiento del requerimiento de las cultivo. requerimiento del cultivo, ¿sí? ¿Sí? ¿Que lo encontramos dónde? Sí, en las tablas, en artículos científicos, en investigaciones previas. Ya también les dije que no las van a encontrar para Honduras, pero pueden buscar las de Costa Rica o yo les voy a proporcionar una, pero es obviamente de Colombia. Entonces, requerimiento del cultivo menos ¿qué? Si yo necesito fertilizar mi cultivo, yo ya sé que necesita él. Entonces, menos El ¿qué? aporte del suelo. Exacto. El aporte del Menos suelo. el aporte del suelo. ¿Dónde encontramos ese dato? Eso depende. Bueno, si es con el nitrógeno, análisis de ahorita suelo. con la materia orgánica. Ah, no, sí, Posas, pero ¿dónde lo hallamos? Bueno, ¿Quién en nos el lo da? análisis. El análisis. El análisis. El análisis, no hay de otro lado, ¿sí? El análisis. Entonces tenemos requerimiento del cultivo menos el aporte del suelo. Pues, ¿por qué? Porque si mi suelo me está tan fértil que me da todo el cultivo, pues realmente lo que va a necesitar es nulo o simplemente de mantenimiento, un aporte de mantenimiento. Pero si tengo el requerimiento del cultivo menos el aporte del suelo, eso lo voy a dividir por la eficiencia. Y es aquí donde necesito que ustedes presten mucha atención, porque es aquí. Vean, una eficiencia mal puesta, muchachos, me puede llevar a que ustedes le pidan en exceso. Es más, la eficiencia y una profundidad radical mal puesta, dos numeritos que ustedes dicen, eso no es nada. Si no es nada, eso es mucho. ¿Por qué? Porque esos dos numeritos los pueden llevar a ustedes a crear desequilibrios iónicos en la planta. En el suelo, perdón. Desequilibrios iónicos en el suelo para que luego la planta esté con muchos desequilibrios nutricionales y expresando deficiencias nutricionales. ¿Sí? Entonces, esos dos numeritos, son dos numeritos. Ay, eso no es nada, pero ¿por qué me va a quedar mal el parcial si son dos numeritos? Bueno, porque los dos numeritos usted le pidió 10 sacos de más al pobre productor. O con esos dos numeritos, usted lo que hizo fue crear un desequilibrio iónico y ahora ¿cómo lo reparo? O usted esos 10 numeritos, esos dos numeritos, esos 5 saquitos de más, lo que hizo fue contaminar mucho más los acuíferos que hay. Entonces no lo tomemos tan a la ligera como que, ay, esos numeritos, eso no es nada. Sí, es mucho y es muy importante, ¿sí? Es como que un doctor le aplique, en vez de un cc, le aplique 2 cc de dosis y mata al paciente. Sino que nosotros, pues, tenemos Daños colaterales, Master, daños colaterales. Esos daños colaterales no pueden existir si usted ha prestado mucha atención. Entonces, vean, aquí, ¿de dónde vamos a sacar la eficiencia? ¿De dónde? De acuerdo de muchas condiciones del cultivo, del suelo, de la finca, de todo. Muy bien, vamos a tener en cuenta todo. Y a ver, ¿quién me ayuda con alguno? Movimiento del nutriente. Bueno, movimiento no. Movilidad. Eso. ¿Qué otro? Bueno, volatilidad o liberación de nutrientes. Esa es la tecnología del fertilizante. La fertilidad. Textura. La fertilidad, Alice, como nosotros la estamos interrogando, entonces, ay, no puede ser que 10 minutos. Ya tan rápido. Sí. Como nosotros la estamos interrogando a la finca, entonces la fertilidad nos la va a demostrar todos esos datos, ¿sí? Pero algo importantísimo que alguien dijo por ahí es la textura, ¿sí? No es lo mismo fertilizar, además, no es lo mismo fraccionar unas aplicaciones para un suelo franco que para un suelo arcilloso o para un suelo arenoso, ¿sí? No es lo mismo, ¿sí? Nunca lo mismo. Ferguson, pongas en la camisa cuando sea. Entonces, no es lo mismo. Andamos igual. No es lo mismo. ¿Sí? No, pero es que este calor, uy, sí está, pero... No es lo mismo. Entonces, la movilidad del nutriente, la tecnología de los fertilizantes, la textura del suelo, falta una importante. ¿Cuál? Movilidad, creo, del nutriente, algo así creo que me... Ajá, sí. Acá arriba, movilidad del nutriente.
La naturaleza del nutriente. La naturaleza. Esa naturaleza del nutriente, muchachos, tienen que recordar el segundo parcial y todo lo que leyeron para hacer. Es un montón de mapas, ¿sí? Toda esa información les es útil aquí. ¿Por qué? Porque si toda esa información usted la trae a colación para sustentar por qué está recomendando lo que va a recomendar, entonces, pues perfecto, usted tiene un montón de bases, usted tiene un montón de información que ya ha podido ir captándola. Entonces, es necesario que todo esto lo pongan en práctica. Esto de la movilidad y la naturaleza van de la mano, sin embargo, no es lo mismo, ¿sí? La tecnología, estas ya también se las expliqué en el otro video. Pero, por ejemplo, la tecnología, no es lo mismo que usted me diga que va a tener una eficiencia, digamos, de fósforo, que es muy baja, por los rangos tan pequeñitos en los cuales está biodisponible para la planta de acuerdo a pH. Pero no es lo mismo que me vaya a decir que es que va a ponerle una eficiencia de fósforo de un 50%, de un 60%, ¿sí? No es lo mismo una finca de alguien que no tiene nada de tecnología, no tiene fertirriego, no tiene medidores ni de pH con utilidad eléctrica ni nada, no tiene para comprar un fertilizante de liberación lenta, liberación controlada, un estabilizado, no tiene un dron para hacer aplicaciones, no tiene, o sea, todo eso, todo este numerito que ustedes me decían poner en la eficiencia tiene que ver con todas estas cosas. Por eso tienen que pensar en todo para explicar por qué. Dime. También uno de los que puede afectar a la eficiencia, pienso yo, son los antagonismos entre nutrientes. Por ejemplo, o sea, si necesitamos, hacemos el análisis de suelo, un frutal que ya está en producción, que es análisis tal vez por mantenimiento, que lo hacen 1 o 2 años, nos resulta que un tipo de nutriente X que está a altas concentraciones o a bajas concentraciones, pero justamente se necesita fertilizar, por ejemplo, que viene la parte de floración o de fruto, entonces eso afecta en la eficiencia del cultivo, te voy a decir, porque, digamos, tal que ese el elemento que todavía no se puede, como se necesita fertilizar rápido, todavía no se han hecho las enmiendas adecuadas para bajar tal vez los niveles, si está exceso, cosas así. Esa entonces, es muy buena pregunta. Entonces, la eficiencia también, o sea, va a ser baja, por ejemplo, porque como está en el antagonismo entre ellos, o sea, lo que la planta va a absorber va a ser poco porque está con eso del antagonismo. Pero eso va a depender del tiempo que se va a aplicar, de si primero se puede hacer la enmienda, porque lo ideal primero sería hacer una enmienda y después hacer la fertilización. Eso es algo muy importante. Ustedes nunca, escuchen bien, nunca me van a ir a fertilizar sin antes poner enmienda. Si el suelo lo requiere, claro está. Si usted ve que el suelo tiene desequilibrio, ¿cómo vemos los desequilibrios? A ver, ¿cómo podemos ver los desequilibrios? ¿Dónde les dije que veíamos? Muy bien, en las relaciones. Por ejemplo, miren este análisis. ¿Qué desequilibrio hay aquí? De magnesio y de calcio. Desequilibrio especialmente con magnesio, ¿sí? Esa relación no está bien. Entonces, ¿qué vemos aquí? Que necesitamos aumentar ¿el qué? Niveles de magnesio. Niveles de magnesio. Pero tenemos que ir jugando con esas relaciones de tal forma que veamos hasta dónde podemos poner y hasta dónde no podemos poner, ¿sí? Máster, pero por ejemplo, en ese análisis, miro que también tiene el calcio deficiente. Ajá. O sea entonces, que si uno quiere, digamos, dice que magnesio es deficiente, entonces uno quiere emparejar el magnesio con el calcio sin antes haber aportado el calcio que está deficiente, igual cuando después que aportemos el calcio que está deficiente, va a volver a dar en deficiencia el magnesio. Depende. Entonces, lo ideal sería primero
aportar la parte de calcio y luego terminar de aportar con magnesio la parte que tiene deficiente. Bueno, por eso ahí van todos los criterios técnicos y todo lo que han aprendido. Ahí es que va, de verdad, a ver, ¿qué va a hacer usted? Por ejemplo, yo sé que tengo las dos deficientes. Entonces, ¿necesito qué? Necesito recomendar y necesito saber qué fuente debo de aplicar. ¿Sí? ¿Qué fuente debo de aplicar? ¿Y qué debo de aplicar primero? Primero necesito hacer una enmienda y después es que voy a hacer la fertilización. ¿O realmente no necesito hacer enmienda? He ahí las decisiones. Sí, yo lo decía porque, por ejemplo, en la primera, en la relación es calcio-magnesio. En la relación entre ellos dos sale que el magnesio está deficiente, pero vemos que también nos hace falta calcio. Entonces, sería como primero hacer la enmienda calcárea, por ejemplo, y luego hacer la fertilización. O en la misma enmienda, con caldolomita, se puede ir aplicando los dos y terminar de aplicar con otro. O sea, exacto, es que recuerda que, por ejemplo, cuando estamos aplicando caldolomita, estamos aportando los dos. Pero si nosotros nomás necesitamos mover el calcio, pues vamos a aportar ¿qué? Vamos a aportar, pues vamos a aportar y buscar una fuente que solo tenga calcio. ¿Sí? Por eso es que existe cantidades de fuentes, pero nosotros necesitamos saber y tener criterio técnico cuál vamos a poner y por qué lo vamos a hacer. Si yo subo una, ¿qué va a pasar con la otra? Entonces, ese equilibrio es que es lo difícil, ¿sí? Ese equilibrio. Yo aquí, por ejemplo, tengo que poner en una balanza. Y también tengo que acordarme los síntomas de deficiencia de cada uno. Por eso también es bueno tener a la par el análisis foliar. ¿Sí? Porque puedo ver qué deficiencias se están presentando. ¿Está presentando más deficiencia de magnesio o más de calcio? ¿Sí? Bueno, Master. Muchachos, menos de un minuto. O sea que en cualquier momento nos saca. No, otra vez. No. Es que yo le tengo dos preguntas. Dime. ¿A qué se refiere con enmienda? Porque yo, en mi mente, enmienda solo se refiere al orgánico. En mi mente, ¿verdad? No. Una enmienda es una corrección. Y otra cosa. Ajá, corrección, exacto. Y otra cosa, ¿a qué se refiere con extracción? Porque en la tabla de requerimientos sale absorción y extracción. Muy bien, eso es importante y también es algo que tengo que explicarles. La absorción total es todo lo que la planta necesita para hacer todas sus estructuras. A ver. La absorción total es todo lo que la planta requiere para hacer sus estructuras. ¿Para hacer qué? Raíz, tallo, hoja, flores, todo. Pero la extracción es solamente lo que se extrajo y el órgano que se saca del sistema, el órgano que se cosecha. ¿Sí? Entonces, una cosa es la absorción total. Nosotros no debemos fertilizar por extracción. Siempre debemos fertilizar por absorción total. ¿Sí? Eso también tiene que quedar muy claro. Debemos fertilizar siempre por absorción total. O sea, pensar en cuánto nutriente necesita la planta para hacer todas sus funciones bioquímicas, para llevarle nutriente a